que todo nos quede clarito, porque eso es una excelente ponencia, que los temas nos queden bien claritos. Entonces, le vamos a enviar toda la energía, por favor. Le vamos a dar un aplauso como lo hemos hecho con todos los grupos. Y enviar, a ver, duro que suene. Angie, todas aplaudiendo por el grupo. Muy bien. Amilet, ¿qué pasó? Profe, es que tiene problemas con el computador, pero ya lo estaba arreglando. Ah, bueno, entonces, Grupo Naranja, bienvenido, mucha suerte y estamos en sus manos. Gracias. Buenos días, compañero. Primero vamos a empezar con el estiramiento, entonces necesito que se pongan de pie porque vamos a bailar. Salgamos de video para darles ancho de banda a ellos, porfa, para que no se les caiga la presentación. Compañeros, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, sí, hoy sí. Estoy en otra casa, bueno. El baile era Just Dance y esa es la primera parte de nuestra ponencia, el juego de Wii. Nuestros participantes son Angie Vargas, Nidia Mirella, Ángela María, Laura Natalia, Gerson David y yo, Edgar Andrés. Bueno, como normativa solo tenemos prohibido comer. Necesito que un líder de cada grupo de una vez descargue la App Store poco. O si tienen la otra aplicación, pues también. Igualmente necesito que otro miembro se prepare para responder las preguntas al final. Va a ser en tipo juego de tricky, entonces para que se prepare. Bueno, lo primero a decir es ¿qué es un videojuego? Simplemente es un medio electrónico en el cual las personas pueden interactuar, ¿sí? Como tal. ¿Listo? Nuestro primer videojuego creado fue Tennis for Two. Este fue creado y, bueno, publicado en la universidad, en el laboratorio científico de Boham National, el 18 de octubre de 1958 por el científico Hit Bud. Acá les tengo un breve. Ya el inicio, el segundo videojuego fue desarrollado en 1962 por Steve Roth en la Universidad del MIT. Es Space War. Este segundo videojuego fue el primero ya como tal en ingresar en más de un dispositivo a la vez. Se utilizaron los computadores de la universidad y estuvo a lo largo de los primeros 50 computadores a lo largo del mundo. El juego trataba de dos naves que se disparaban entre sí y en todo el centro había un centro de gravedad para mejorar la emoción del juego. Más adelante, Nolan Bushnell y Ted Van en 1971 sacarían el Computer Space. Este es el primer juego de arcade desarrollado. Tuvo unas ventas de 1.500 unidades y gracias a este éxito, ellos dos deciden el 27 de junio de 1972 crear la empresa llamada Atari. Con Atari volvieron a sacar juegos de arcade, pero en este caso el famoso Pong, el que mucha gente piensa que es el primer videojuego, no, este en realidad fue como el 20º videojuego. Este juego tuvo un éxito, se generó la fiebre del punk en Estados Unidos y fueron vendidas 19.000 máquinas. ¿Qué es una máquina de arcade? Para nosotros sería la misma máquina tragamonedas. Más adelante Atari, en 1975, otra vez Nolan Bushnell, esta vez contrata a Steve Jobs y él subcontrata a su mejor amigo Steve Wozniak.
quien desarrolla el juego en 4 días y 4 noches. Wozniak lo que hizo fue invertir Pong, lo puso con la pelotica golpeando hacia arriba. La traducción del juego en español es escape. Al ver que este juego fue todo un éxito, Nolan decide venderle los derechos de venta para Japón. Allá lo encabezaría Masaya Nakamura. Este juego tuvo un problema y es que los desarrolladores de Atari le pusieron la traba de que las máquinas de arcade solo podían ser vendidas por Atari. O sea, el juego tenían los derechos para distribuirlo, pero las máquinas tenían que ser de Atari. Debido a el momento histórico, no había la forma de transportar estas máquinas de una manera rápida y eficiente. Y los Yakuza, el crimen organizado japonés, decide exportar el juego y mandarlo pirata. Sin embargo, que lo mandaran de una forma pirata hizo que la emoción por el juego aumentara y su demanda con ella creciera. Más adelante Taito saca el juego Gunfing en 1973, es este. Esta era la consola de arcade. Este juego tenía algo muy diferente a los otros desarrollados y eran los personajes. Eran dos personajes como tal ya con personificaciones humanas. Tenía ya Cactus, entonces no se fijaron solo en cosas minimalistas. Como tal, el objetivo del juego era el que le disparara más a su contrincante, ganaba. Este juego fue el primero en contar ya no con circuitos integrados, sino con un microprocesador. Pero Taito tuvo un juego mucho más exitoso, que fue Space Invaders. Este juego fue vendido en Estados Unidos con 300.000, fue vendido en Japón 300.000 unidades de su máquina arcade. En Estados Unidos fueron vendidas 60.000 unidades. Este fue de los primeros juegos ya como tal en venderse en masa. Hay una leyenda sobre este juego y dice que se usaron 4.000 millones de monedas de 25 centavos y se generó una escasez de esas monedas. Entonces Estados Unidos tuvo que reabastecer su dotación de monedas de 25 centavos. Más adelante Namco. Namco es la empresa que compró el videojuego de Atari en Japón, pero ellos desarrollarían en 1980, el 21 de mayo, a Pac-Man. Pac-Man fue un cambio total de cultura debido a 3 factores fundamentales. Todos sus personajes tenían una personificación. A medida que tú ibas avanzando de nivel, se veía la interacción entre los personajes. Entonces salía Pac-Man comiéndose los fantasmas de para acá o los fantasmas atacando a Pac-Man. Dicen que la idea de Pac-Man estuvo en una rodaja de pizza completa y simplemente el desarrollador quitó una de las partes y ahí fue cuando vio la imagen icónica de Pac-Man. Otro salto generacional es que Pac-Man genera una identidad colectiva. Entonces aquí es cuando ya podemos ver que los videojuegos ingresan de una manera psicológica, generando una identidad colectiva para la época y generando una moda como tal. Entonces nace la moda de Pac-Man o la fiebre de Pac-Man. La Pac-Mania. Más adelante hubo una crisis en el año 1983, del 1985, sobre todo en Estados Unidos, debido al éxito que tuvo Space Invaders y Pac-Man. Comienza una oleada de videojuegos malos, pero malos. Entonces las personas simplemente dejan de ponerle cuidado a los videojuegos. Después de eso, llega una empresa que es la empresa de hecho más vieja. No inició con videojuegos. Nintendo inicia vendiendo cartas de Mahjong, pero deciden meterse al mundo de los videojuegos con su gran apuesta, la familia Computer. Esta consola fue lanzada en Japón, pero tuvo un pequeño error en la fábrica y fue todo un éxito la consola, pero se atoraba con algunos videojuegos.
Ya en el año, ya 2 meses después que se dan cuenta de este error, ya estaba distribuida y el dueño de la compañía decide sacarla del mercado, recoge todas las unidades, pero las relanza. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo pérdidas millonarias, pero también tuvo ganancias millonarias gracias a que simplemente eliminó todas las unidades y las volvió a poner al mercado ya sin errores, entonces sus ventas se triplicaron. Este juego era característico por el primer Donkey Kong y Donkey Kong Jr. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a esa gran apuesta de eliminar los productos defectuosos y volver a resubirlos sin importar las pérdidas, Nintendo genera el sello oficial de Nintendo. Pero quieren expandir su compañía a Estados Unidos. En Estados Unidos generan y desarrollan Nintendo NES, que es esta consola. Como tal, el éxito que tuvo la anterior consola era Donkey Kong, en el cual vemos la primera aparición de Mario. En ese juego no se llama Mario, se llama Juggler. Pero deciden ponerle Mario por uno de sus trabajadores como burla y le quedó excelente el nombre. Entonces nace el primer Mario Bros. Arrasando con Atari y arrasando con Taito. Bueno, la idea de Nintendo con la NES era generar una identidad. La NES era una consola sumamente barata, pero el dueño de la empresa dijo, no, yo quiero una consola económica y que los juegos se vendan por separado. Así la consola duraría años, pero tendrían comercio prácticamente infinito, o al menos por la cantidad de tiempo que durara la, la venta de esta consola, de sus videojuegos. Sin embargo, más adelante, Nintendo se vería contra un rival con el cual no pudo en sus inicios, y fue Sony con su PlayStation. Sin embargo, Sony era una empresa que solo comercializaba como tales televisores, Walkman, y decide en 1988 uno de sus trabajadores, Ken Kuranai, desarrollar un chip de sonido porque él quería que Sony ingresara al mundo de los videojuegos. Los empresarios de la empresa prácticamente casi lo despiden, si no es por el dueño de la empresa que lo protegió. Me dieron el chip a Nintendo y fue todo un éxito. Gracias a la venta de este chip, ellos inician negociaciones con Nintendo. Pero Nintendo, en una mala jugada, en la presentación, uy, se me olvidó el nombre, en la presentación, cuando iban a presentar su consola con Sony, deciden aliarse con Phoenix. Es una empresa estadounidense, también de televisores, de videocaseteras. Y esa consola tuvo un desastroso final, ya que nadie la compró. Y el 24 de junio de 1992, Kuranai, el mismo desarrollador, decide iniciar una consola solo. No le cuenta a la compañía, cuando les dice, les lleva un prototipo, lo iban a despedir. De nuevo viene el dueño de Sony y le dice, no, no lo despidan, denle recursos. Entonces lo mandan directamente a la oficina de Sony Music, y desde allá él comienza a reclutar a las empresas Namco, Konami, Ubisoft, y en el L3, el día 9 de febrero de 1995, reveló la PlayStation 1, la cual funcionaba con CDs, mientras que toda la Nintendo 64 funcionaba aún con disquete. Los CDs le daban una facilidad para los desarrolladores de los videojuegos y logró hacer que rompiera las ventas de Nintendo, tomando la mitad de sus desarrolladores y tomando también a la mitad de sus compradores potenciales. Estos son los juegos más famosos de la PlayStation 1. Está Crash, básicamente, es el juego más importante. Me faltó Gran Turismo, que es uno de sus... Ah, no, míralo acá.
es uno de sus iconos. Tengo una pregunta, Andrés. PlayStation, ahorita la PlayStation 5, ¿eso sigue siendo de Sony? Sí. Ah, listo, gracias. Entonces continúa mi compañero Gerson. Juegos de Play que se han visto como más, que son un poco más famosos según las consolas, son el PlayStation 2. Bueno, ese que se llama Grand Theft Auto 3, fue creado en el 2001. Todos esos juegos se revolucionaron porque crearon la imagen 3D, que fue una de las como los innovaciones más grandes de Play. Entonces la calidad de imagen fue como más nítida y pues, más cómoda para los jugadores. El Ratchet of Clank, que fue creado en el 2002 también. Jack of el God of War, también creado en el 2005. El Jake of Thirds, que fue creado también en el 2001. En el PlayStation 3 que vemos que ya Play evoluciona un poquito más con respecto a sus juegos porque los hace más interactivos con otras personas en línea. También crea un juego que tiene una saga que es como más de Play en la consola. Tiene 10.000 niveles en ese videojuego. Está que tiene más de 10.000 niveles en ese juego y es interactivo, pues digamos que según el nivel. Están los otros niveles que ya, pues, como les dije, son los interactivos con otras personas. Fueron creados desde el 2013, el 2014, el 2008, 2013. Y el que como que evolucionó GTA, que es Grand Theft, el que está ahí, Grand Theft Auto, perdón, que fue como un paso más y fue como algo mejorado en el modo de los carros, de los personajes, de los niveles de GTA. En el PlayStation 4 ya podemos observar un poco PlayStation saltó a un siguiente nivel donde ya puso un poco más de imagen y de color, lo hizo un poco más realista para que los usuarios pues se sumergieran en esos juegos, como en Bloodborne, que fue en el 2015. Ahí tienen unos juegos, digamos, God of War y Orino, que fueron como, son como más, Orizo, perdón, que fueron como un poco más acoplados como al manga o bueno, al anime, que pues no tanto al anime como al mundo de fantasía, que logró como envolver a los personajes, como a los usuarios, por ser unos juegos, como les dije, de fantasía y de guerra. Se trataba como de mundos, pasar como muchos niveles. Este también tiene un juego que es como de conducir autos, que es de Sport. Y esta caracterizó PlayStation por su como innovación en juegos de 3D y realidad virtual. Entonces, todo ese juego lo hicieron Porque yo tengo una pregunta y es por qué en estos que ustedes están exponiendo no aparece el gran FIFA. ¿Es que no está detectado como de los grandes juegos o qué? Pero es que todo el mundo, FIFA, 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 FIFA. Sí, pues nos pareció que Xbox, pues Pero sí, Xbox no es como pero los... si está catalogado entre los juegos que se venden bien o no. Sí, obvio, FIFA, Minecraft y otro. Pero me parece que Xbox tiene, digamos, como esos juegos como en rating, como que los que... Es que los derechos de FIFA no son de ninguna consola, por eso estaban en todas. Igual que Grand Theft Auto pasó a generar su propia empresa. Ah, ya. Entonces, como tal, no es de las consolas, sino ya es de una empresa y las vende en dos consolas diferentes y también tiene versiones para PC.
Entonces, en esto de PlayStation innovó con unos juegos que se llaman PSP, que son juegos más portátiles, más chiquitos, que se acoplan, digamos, lo pueden como trasladar a cualquier parte que vaya el usuario. Estos tienen dos tipos de PSP, que también fueron como el boom en el momento que fue que crearon como las consolas. Estos también tuvieron muchos juegos de multijugadores y ahorita están también innovando con la realidad virtual para pues, introducirlo como los PSP, los pequeños. En el Game Boy, también de consolas, hablamos sobre el Game Boy. Esta es una consola portátil, fue lanzada por primera vez en 1989 y un año después ya el resto del mundo como en general perteneció a las consolas de Nintendo, que fue uno de los potenciales creadores, y fue como se centraron más como a la comodidad, ya que era una consola pequeña y podían jugar como más cómodamente, ¿sí? También está la de Xbox, donde les comentaba que los juegos potenciales también de esta consola son un poco más realistas las imágenes y se centran como más, bueno, fueron los potenciales de fútbol, FIFA, Minecraft, los juegos de guerra y últimamente también introduciendo como la realidad virtual. Esta consola se lanzó al mercado el 15 de noviembre del 2001. Eso tiene una historia antes, en 1996, que fue cuando comenzaron con la idea y comenzaron a, esta empresa comenzó con los juegos de Microsoft. PC. Entonces, Microsoft, perdón, sí. Microsoft comenzó con los juegos de PC y ya evolucionando después de 1993, el 15 de noviembre del 2001 ya fue cuando innovó con consola de Xbox, ya viendo que les fue muy bien con los juegos de PC, entonces decidieron como adentrarse un mundo más a los juegos. Y pues fue uno de los, cuando salió esa consola, fue como un boom para todo el mundo porque dio mucho. También están los Nintendo, ya como tal, el Wii y el Switch. Este Nintendo se estrenó en 2006, perdón, el 19 de noviembre. Es una de las primeras consolas amplia para toda la audiencia, ¿sí? Para todos, tanto niños, jóvenes, adultos de tercera edad, y pues interactúa mucho es con movimiento, con patrones de movimiento a distancia, como si fuera como unas ondas que captan los movimientos. Al igual que el Switch, que intentó, ¿sí? Este ya tiene una característica que es más pequeño y tiene tres funciones. Se puede conectar tanto con el televisor y manejarlo como manualmente. Con las laterales que vemos ahí, se puede manejar como tablet porque se despliega y queda solo el tablet o, bueno, el computador normalito. Este se dio a conocer al mercado en 2017. Generó muchas expectativas porque, como les decía, tuvo mucha como a nivel del mercado. Entonces, comentan que se logró como la expectativa que tenía y fue innovador para el Nintendo. Gerson. Para los jóvenes y niños. Ya, bueno, la gran mayoría, como los usuarios, los consumidores, son los jóvenes y niños, y eso tiene como como un pro y un contra, ya que el pro se basa como en el conocimiento y como en el conocimiento y muy, muy práctico para
el aprendizaje tanto como mental como motriz de muchos juegos. Como lo podemos ver en el Wii, hay muchos juegos de fitness, hay muchos juegos interactivos, pero el contra es el distanciamiento, porque hay veces se meten tantos en esos juegos que pues no quieren ya como salir y como interactuar con el mundo exterior. Haciendo una pequeña aportación a lo que fueron la consola del Game Boy, esta consola fue desarrollada para el público adulto. Se utilizó mucho en en las aerolíneas en su tiempo. Se veía mucho a personas muy grandes, de hecho, jugándola. Entonces fue la innovación más importante de su época. Ya después nace el PSP como competencia. Y las consolas que estamos esperando ya en este momento sería la PlayStation 5, el Xbox One Serie X y el Nintendo Switch. Nos quiere traer eh, una innovación que aún no han dicho, pero que estamos esperando en el momento. Como tal, ya siguen mis compañeras, entonces yo voy a dejar de compartir pantalla y van a hacerlo ellas. Sigue Laura y Angie. Listo, muy buenos días compañeros. Nosotros estamos encargadas de exponerles los videojuegos en las computadoras y empezamos con mi compañera Angie y yo, que les vamos a exponer todo lo relacionado con el tema. La historia empieza con las computadoras en el año 1936, la primera computadora fabricada. Esta no era diseñada para los videojuegos, entonces tuvieron que hacer muchísimos avances en las mismas para realizar lo que fueron los primeros videojuegos. Estos eran llamados los videojuegos prediseñados o los que traen ya las computadoras incorporadas. La siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que eran los videojuegos en ese tiempo. Este es un modelo de Tricky, pero en ese tiempo se le llamaba XO. Los primeros juegos de ordenador, los videojuegos que aquí encontramos, eran bastante planos, los llamados 2D. Estos no eran muy entretenidos para la persona que estaba jugándolos, entonces pues eran como videojuegos que solo eran de ficción, interacción, aventura y pues tenían muchísimo texto, como aquí podemos ver. Un dato curioso de este juego es la película que sacó Black Mirror. No tengo presente si fue el año pasado o en el 2018. Ellos crearon una temática igual a esta, en donde uno podía elegir las acciones del personaje y como tal la película nos iba diciendo que era lo que pasaba por medio de textos. Entonces estos juegos eran igual. Este Color Shall Vector fue pues, la inspiración de esa película, ya que este videojuego simplemente nos decían las acciones mediante este texto y la historia iba corriendo. En esa época, la distribución de los juegos se hacía por medio de disquetes. En este disquete estaba el código como tal del juego, entonces uno lo introducía en la computadora y ya tenía el juego. Otra manera era por medio de revistas de suscripción, ahí como tal copiaban todo el código del juego y como tal la persona solo tenía que llegar y copiarlo todo en su computadora. Cabe aclarar que esto era bastante complicado ya que muchas personas no sabían copiar ese código, entonces siempre preferían que les mandaran el disquete ya preparado.
Ay, espera. Bueno, uno de los primeros juegos fue este Maze, que fue creado por la NASA como una experiencia para que esos astronautas tuvieran como su visión más centrada en un solo objetivo, pero después fue creado como un juego. Este juego era muy aburrido, ya que solo se trataba de cruzar un laberinto y caminar por todo el espacio, hasta que el creador decidió agregar Extraterrestres. como extraterrestres que los perseguían, entonces el objetivo era como tal salir de ese espacio. Otro es este Dangerous Games. Este fue como una copia de Mario, fue antes de Mario, en donde era igual, el muñequito tenía que pasar niveles. En este videojuego ya se pueden ver los colores y se pueden ver un mínimo de texturas como tal en la programación. Después continuamos con Fresh Escape Drive. Este juego ya era un poco más avanzado. Tenía los colores más intensos, la tarjeta gráfica ya la habían mejorando. Este juego se trataba de conducir, también de subir muros y de disparar como tal a personas. Este de acá ya era muchísimo más avanzado. Este juego, Wolfenstein, se trataba de la Segunda Guerra Mundial, de matar nazis. Entonces este juego fue muy polémico en la época porque salió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando terminó la Segunda Guerra Mundial tuvieron que descontinuarlo pues por el tema de que ya no querían saber nada de nazis. Pero cabe aclarar que en algunos países todavía era legal jugar este juego. En este juego podemos observar que ya se pueden ver más las texturas de los juegos, los colores, se puede ver más detallada el personaje y aquí ya empezamos a ver como el 3D de los videojuegos. Bueno, Bueno, ahora les vamos a hablar un poco del juego que revolucionó como tal la industria de los computadores de PC. Entonces vamos a hablar del juego de Doom. Los creadores del juego de Doom fue John Carmack y John Romero. John Romero era un niño que era aficionado a los videojuegos, pero no sabía nada de programación hasta que su hermano mayor lo llevó a la Universidad de Colorado a conocer como tal la sala de cómputo donde estaban las computadoras de esa época que parecían una nevera, que eran súper grandes el procesador. Entonces ahí él conoció los primeros juegos que eran los de aventura y texto. Entonces él se emocionó tanto que literal se la pasaba viviendo en la universidad, casi no iba en la casa. Entonces lo que hizo el papá para resolver estos problemas fue que le regaló la computadora más cara de la época, que era la Apple II, que ya venía integrada con colores. Entonces, él en esa computadora aprendió empíricamente programación, ya que solo lo leyó en libros, él no lo estudió, solo lo leyó en libros y con lo que les enseñaron los muchachos más grandes de la universidad. En 2020, él ya se encontraba casado con un hijo y con un hijo a bordo, entonces tuvo la necesidad de buscar trabajo, ya que pues tenía que mantenerlo. El trabajo que consiguió fue en Sodix, en donde él empezó como un simple programador, pero tanto el conocimiento que tenía fue ascendiendo y se convirtió en la cabeza como tal de esta compañía. John Carmack, él fue un niño diagnosticado asocial, ya que no le gustaba compartir con los demás compañeros. Fue un niño prodigio, varias veces lo ascendieron de grado, hasta que se salió de la escuela porque dijo que no le servía para nada. En internet encontró una comunidad de hackers donde le enseñaron mucho más de programación. En esa comunidad él entendió como el lema de toda su vida, que decía que el conocimiento no se podía aprender si uno le enseñaba, sino que se tenía que aprender empíricamente. libre, empíricamente. En esta misma comunidad también le enseñaron algunas cosas malas, como crear explosivos. Era la afición tanta de tener una computadora para poder crear juegos que creó un explosivo, lo pegó en la ventana de la universidad para poder robarse las computadoras de la universidad. Lo descubrieron, entonces estuvo un año en la correccional. Los padres, cuando él salió, para evitar que tuviera más problemas debido a esto, le regaló su primera computadora.
Después él creó su primer juego que se hizo muy famoso. Él era un diseñador aparte, era, ¿cómo se dice eso? Bueno, él trabajaba solo, no trabajaba con nadie más. Entonces cuando John Romero supo, o sea, el conocimiento de este compañero, lo buscó y lo llamó para que trabajara con él en Sogdix. Él simplemente no quería, pero cuando conoció a John Romero lo impresionó tanto su conocimiento empírico que aceptó trabajar con él. John Carmack se inspiró en una noche en crear el primer nivel de Mario para computadora. Lo creó en una sola noche. Entonces, cuando se dieron cuenta que este era un gran potencial, ya que en esa época en los computadores no existía ese procesador ni ese juego, decidieron mantenerlo en secreto para solo crearlos ellos. Entonces, ellos crearon como tal todo el nivel, todo el juego de Mario en computadora y se lo presentaron a Nintendo. Pero Nintendo simplemente le dijo que no quería trabajar con ellos, ya que el programa no era de su software, no lo habían hecho ellos, entonces no estaban interesados. Entonces el juego simplemente se perdió. Después de mucho tiempo crearon la compañía de ellos dos que se llama ID Software. Entonces fue cuando crearon el juego de los nazis, se llama el de los Wolfenstein, el de los nazis, fue un juego muy popular, fue el primer juego popular de ellos, ganaron mucho dinero con esto. Hubiera sido más popular si no hubieran tenido que descontinuarlo. Después de esto, ya con las ideas más claras, empezaron a crear y a desarrollar el juego de Doom. El juego de Doom fue creado el 10 de diciembre, fue lanzado el 10 de diciembre de 1993. Este fue un antes y un después de los videojuegos, ya que este videojuego marcó una generación, ya que este videojuego traía muchas cosas que antes no se podían tener. Se traía, como se ve en esta imagen, ya las texturas se veían mucho más claras, se veía el ladrillo, se veía la madera. Se trabajó en primera persona, o sea, uno como tal, el jugador ya era de primera persona, uno manejaba el muñeco. También trabaja las texturas del cielo y un dato muy importante es que se empezó a trabajar con el multijugador. Esto lo cambió mucho, ya que podían conectarse personas de todo el mundo a jugar este mismo juego. Este juego fue tan famoso que en las universidades literal colapsaban los computadores de tanto jugar, jugaban los famosos. En la serie de Friends hicieron una broma por este juego, ya que era extremadamente famoso. Los creadores de este lo que querían era no crear un juego famoso, sino crear un motor, un procesador que cambiara como tal la historia, y así fue, ya que el procesador de Doom fue la base de muchos juegos de computador, ya que era modificable, fue como de ahí para adelante la base de todos los juegos de computador. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito de la crisis que vivimos en los videojuegos de computador ante la pelea contra las consolas o la competencia contra las consolas. La popularidad de los computadores en sus inicios no era tanta porque no eran diseñadas para los videojuegos, como anteriormente les había dicho, eran particularmente para empresas, para estudio, para trabajo. Entonces, algunas empresas trataron de entrar al mercado de los videojuegos con adaptaciones de Pac-Man y E.T. Entonces, como los computadores estaban en auge por estudio y no por videojuegos, las consolas estaban empezando con el surgimiento de lo que era los videojuegos 3D. En Estados Unidos estaban lanzando el primer Nintendo y todo esto, entonces no pudieron alcanzar el perceptible de la competitividad hacia la competitividad con las consolas en el sentido de los videojuegos. Entonces, la relevancia más importante de aquí es que fueron
muy importantes en su tiempo, pero en el tiempo que salieron fue simplemente para estudio y para trabajo, y pues le dieron mucha ventaja a las consolas y a los videojuegos que en ese momento eran ya muy avanzados. Esto, cabe resaltar, fue en el año 1981, antes de la creación de Doom. Bueno, aquí vamos a decir como unas características que debe tener como tal el PC para poder que ejecute bien un juego. Entonces, la primera es tener un procesador estable y de buena capacidad. El procesador como tal es el cerebro, el que procesa toda la información y ejecuta toda la información. Después tenemos como tal la placa base. Aquí podemos ver como tal el procesador. Tiene cositas de silicio, tiene punticas de silicio. Este de acá es la placa base donde va ubicada el procesador. Este también conecta para que el procesador ayude a los otros servidores como tal. También tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es muy importante, ya que esta memoria RAM ayuda a que el juego ejecute de una manera más rápida y eficaz, ya que la información se va guardando y se va ejecutando al mismo tiempo. Y por último tenemos la tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica ayuda como tal en los gráficos y en la información de video, ayuda a que la imagen sea más nítida y que como tal el procesador no se quede pensando simplemente en la imagen, sino que la tarjeta gráfica es un apoyo para que el procesador ejecute mejor la acción. Bueno, vamos a hablar un poquito de los videojuegos que ahorita están en furor, los videojuegos contemporáneos de esta época, siglo XXI. Los primeros, lo primero es que Minecraft fue un videojuego que casi todos jugamos o todos escuchamos. Eh, Fue uno de los videojuegos que vendió más de 33 millones de copias. Seguimos con Diablo 3. Fue más o menos como una plataforma virtual parecida a LOL, en la cual pues muchas personas se conectaban en línea y intentaban matarse por equipos. Em, Seguimos con League of Legends, la misma LOL, que es la competencia de Diablo 3. Otro muy importante es Sims, que en la época está tomando mucho terreno con 11.000 copias y subiendo, ya que la mayoría de personas están queriendo entrar a esta plataforma porque es como una ciudad donde tú puedes hacer lo mismo que en la vida real, pero en la vida virtual. Conoces gente, trabajas, tienes hijos, de todo, pero en una realidad virtual. Bueno, la realidad virtual en los PC. Existen ciertas gafas que nos ayudan a interactuar con estos juegos de realidad virtual. Existen dos tipos, los más comunes. La primera es esta, en donde colocamos el celular en las gafas y el celular nos sirve por medio de una aplicación, nos sirven como mouse para que las gafas se vayan moviendo cuando uno va moviendo y va jugando en el computador. Las otras son un poco más avanzadas y un poco más caras, traen como tal ya sus mandos y no necesitan del celular. Vienen con dos sensores Sensores. dos sensores que se colocan en la habitación para escanear el cuerpo completo y que ellos nos ayuden como tal a jugar. Esta es la aplicación para los celulares para que se conecten como tal con el computador. Y este va a ser un viaje virtual. Este parque se llama InPark, ubicado en la Ciudad de México. Este parque tiene más de 30 atracciones de realidad virtual. Cada una tiene su visor, tiene su sonido envolvente, sus luces robóticas, que ayudan como tal a que la persona se sumerja como en estas atracciones. Una de las atracciones se llama Ala Delta, en donde nos colocamos en un simulador para los movimientos como si una montaña rusa como si fuéramos en una montaña rusa. También está la atracción del VR, en donde nos colocamos los visores de realidad virtual y trabajamos en equipo para llegar a las aventuras o cosas así.
También existe show de luces con realidad virtual, existen cámaras en donde parece que estuviéramos en un edificio y nos estuviéramos cayendo, pero en realidad no lo es. Este parque en su totalidad está hecho de solo realidad virtual, todas las atracciones están hechas de realidad virtual. Este parque está ubicado en México. Y ya, le daríamos paso a mi compañera Ángela y Nidia. Buenos días, compañeros. Buenos días, Nina, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, hay un segundito que pone. Mi compañera Nidia y yo vamos a exponer sobre los videojuegos en los celulares. Bueno, los primeros videojuegos en celulares o el primer videojuego en general fue como, bueno, salió en el dispositivo en un IBM Simon en 1993. Este juego era como un rompecabezas. Este celular fue como el primer celular considerado smartphone por sus características de pantalla táctil. Tenía lo que tiene un celular normalmente, que es llamada, todo eso, pero lo que pues como que resaltaba era el juego. Era tipo así rompecabezas, números. Este celular fue sacado en Orlando, en Disney, en una feria de celulares y de comunicaciones que hicieron. En 1994 salió en el celular Heineken MT2000 el juego de Tetris. Ese salió en blanco y negro, pues porque no estaba todavía como el color. Entonces, este salió así, fue creado por Allen Stein Pagino. En 1997, Nokia sacó en el celular 6110 el juego de Snake, que es el de la culebrita. Este juego consiste en ir comiendo como las pepitas de la culebrita. O sea, está la culebrita, no comiendo pepitas, pero la idea es que la culebra no se estrelle con los bordes del juego de la pantalla ni con su misma cola, porque cada pepita que se va comiendo, cada comida, la culebra se va estirando y se va haciendo más grande. En 1999 sacó el Nokia 7110S, sacó el Snake 2, que consiste en lo mismo. Al mismo tiempo, en este celular salió el navegador de WAP. WAP es con las sílabas, significa Wireless Application Protocol, que en español es protocolo de aplicaciones inalámbricas. En esta época, para jugar de parejas o para jugar con un amigo este juego, entonces se reunían y pues así iban como batiendo los récords. En el 2000 salió en el Blitz NTL Interactive, salió el juego de Alien Creatures Exchange, que era un simulador de mascota. Entonces pues yo elegí a mi mascota y tenía que darle la alimentación, jugar con ella. Este juego pues fue chévere por eso mismo, pero pues así que fue un boom, no. En el 2005 salió en el Tower Blocks, que este juego ya era en 3D con colores. Consiste en que está el primer piso de un edificio y uno tiene que cuadrar como el edificio. Esto me aparece aquí arribita como otro piso y tengo que cuadrarlo exactamente así. La idea es no dejar que se caiga todo el edificio. Este juego, mejor dicho, fue una tendencia total. En 1995 sale Java, que esta era una plataforma, un microsistema que ayudaba a que en los dispositivos hubiera conexión a internet.
También ayudaba a guardar datos, a descargar cosas, era súper seguro y confiable. En el 2008 sale de App Store, que es la aplicación o la tienda de juegos en los iPhone. Esto salió con el iPhone 1. Los juegos se instalan ya gratis o cobrando, o pues pagando, no cobrando sino pagando. También al mismo tiempo salió Google Play, que esta es la misma tienda de juegos, pero es para Android. Y el mismo año salió Microsoft, que era la tienda de Nokia, pero era solo para los Nokias y pues esta fracasó. En el 2009 salió Angry Birds, que fue un juego, mejor dicho, así un super boom, que hasta hoy día es un juego súper reconocido y descargado. Este juego consistía como con el muñequito disparar con, no me acuerdo cómo se llama, con la cosita disparar a los otros. En el 2002 ya salieron los juegos de Free to Play. Estos juegos consisten en general como son juegos en 3D, son juegos de avatars, pues yo creo mi personaje, lo he visto a mi manera, todo. Y la mayoría de estos juegos es como en peleas y combates, se puede jugar con varios jugadores. Puedo jugarlo con un amigo, así como que también lo puedo hacer con 5. Este ya es Hoy día ya es como fácil, o desde esta época ya es fácil porque no tengo que hacerme al lado de mi compañero para jugar y mirar quién tiene el mejor récord, sino así mismo la misma plataforma, el mismo juego me permite conectarme desde distancia con ellos para jugar. Los juegos más memorables del mundo de los smartphones. El primero está Snake, que ya pues como les dije consiste en la culebrita. Angry Birds, que es el de los muñequitos. Está el de Fruit Ninja, que consiste en que salen frutas y la idea es cortarlas por la mitad y no cortar las bombas. Está Candy Crush, que es toda una saga de juegos que consiste en unir las parejas y pues ir ganando. Está el Put the Rope, que la verdad nunca lo había escuchado. Está Plantas versus Zombies, que también este juego está para computadores. Y está Flappy Birds, que consiste como entre los tubos pasar y no dejarse golpear. Y aquí ya sigue mi compañera Nidia. Yo como apago el audio. Buenos días, compañeros. Buenos días, Nidia. En este momento vamos a hablar, bueno, los juegos más, que más jugaron durante la cuarentena fue Grand Theft Auto, que es un juego de misiones, FIFA, que es un juego de fútbol, Minecraft, que es un juego de construcción, y Just Dance, que fue el juego inicial con el que dimos las pautas activas. Bueno, vamos a empezar con las desventajas de los videojuegos. Las desventajas de los videojuegos, pues ellos producen, disculpen por favor. Disculpen. Los juegos en una forma desmedida, al jugarlos de una forma desmedida, producen una violencia. A veces también utilizan lenguaje vulgar y tienen algunos personajes muy hipersexuales, se hacen muy grotescos. Tienden a normalizar la violencia y cuando la persona pues juega mucho, produce una ansiedad. También desarrolla el sobrepeso,
por la disminución de actividad física, precisamente por estar ahí sentados jugando. El uso excesivo genera tecnoadicción. A veces no duermen, no comen, pierden como la realidad. Y hay adictos, pues en una pequeña parte, ¿no? Que pasan a asesinar precisamente porque pierden esa capacidad de darse en cuenta que eso no es real. Esos estudios los ha investigado la Universidad de Oxford. Recuerden bien, la Universidad de Oxford. Los beneficios de los videojuegos, bien utilizados, son muy beneficiosos. Optimizan el proceso de toma de decisiones y la capacidad de alerta. Tenemos que coordinar los pensamientos con los movimientos del cuerpo o de las manos. Y esto hace que necesitemos una concentración. Mejoran la capacidad de aprendizaje, ya que nos volvemos más receptivos a captar conocimientos nuevos. De hecho, son utilizados para la rehabilitación neuropsicológica de la atención en niños con déficit de concentración. Ellos estimulan también la toma de decisiones rápidas, al tener que hacer que el personaje haga lo que tiene que hacer en el momento preciso. Evitan o ayudan con el estrés. Al jugar liberan tensiones que se acumulan y permiten desestresarse. Los videojuegos ayudan a las personas con depresión. La Universidad de California en Estados Unidos hizo un estudio con personas de 63 a 94 años que al ponerlos a jugar durante 35 minutos diarios mejoraron sus condiciones emocionales. Ellos también activan la creatividad, ya que según el juego deben diseñar estrategias para superar los objetivos y así estimulan la capacidad creativa. Desarrollan la facilidad para contar las historias, ya que desarrollan la imaginación. Son creativos al momento de resolver problemas. Como les decía, pues mejoran el proceso de resolver conflictos. Al ejercitar el cerebro jugando en la vida real, se enfrentan con más facilidad a los problemas cotidianos. Se dice que entre más tiempo se expone uno a un juego, o sea, no en tiempos exagerados, sino tiempos pues como lógicos, pero entre más juegan, la materia gris del hipocampo derecho del cerebro se encarga de la memoria y que es el que se encarga de la memoria y la percepción del espacio y la coordinación de los ojos con las manos. Entonces esto ayuda mucho para el desarrollo de la materia gris. Y por último, pues evita el envejecimiento cerebral, ya que los videojuegos, como son una especie de gimnasia, y todo lo que tienen que ver es con el proceso cognitivo. Pues es un estudio realizado en la Universidad de Iowa en Estados Unidos que dice que retrasa el envejecimiento cerebral. Eso es todo. Listo, entonces vamos a continuar con mi compañero Andrés. ¿Y esto cómo se quita? Arriba dice dejar de compartir. Ok. Ya te hago el favor, espera. Ah, ya. Listo, compañeros. Por último les tengo... ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cómo quito esta vaina acá?
Ay. Les tengo este video realizado por nuestro grupo. Por favor, mis compañeros podrían cerrar las cámaras para que queden acá los representantes. Acá necesitaría ayuda de la profe porque vamos a agrupar. Dale, de una, dale. ¿Qué necesitas? La profe está en uno de los grupos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces necesito que el grupo amarillo, el grupo verde, el grupo azul, el grupo morado y el grupo rojo y la profe hagan grupos de A3, ¿sí? Entonces va un amarillo con uno verde y con la profe. Y los otros grupos, el azul, el rojo y el azul, el rojo y el, ¿cómo se llama? Morado. Y el morado hacen un grupo. ¿Listo? Porque esto es un tricky. Bueno, Ven, Andrés, yo una pregunta, solo es a modo como de sugerencia, ¿no? Solo pregunto. Pues ya que vemos grupos de 6, ejemplo, el amarillo, ¿no podemos ser grupitos de 3? no, es que solo hice un tricky. Entonces nos tocó así. O sea, si hubiera hecho 5 triquis, hubiera hecho por grupo. Bueno, yo me voy con el grupo verde, con Paola. Y del grupo amarillo me voy con y del grupo amarillo me voy con Nidia. No, Nidia es del grupo Amarillo con naranja. Valentina. No, amarillo. Perdón. Valentina, No. La modelo, ¿cómo se llama? Ivana. Ivana. Entonces vamos con Ivana, pero Ivana, Paola y estoy yo. yo hoy. Estoy yo, profe, y Valentina, en el grupo amarillo. Pero si quieres, Bueno. llego a Ivana. No, es que Profe, yo ay, tengo que profe, elegir a 3, ¿no? me Yo hace tengo que sentir elegir a 3. especial. Necesito 3 bien pilosas para Ivana, ganarnos ¿qué tal? esta vaina. Bueno. Entonces, profe, ¿cuál muñequito eliges? Yo elijo el que le gusta a mi hijo, que es Mortal Kombat. Mortal Kombat, Sí, listo. señor. A él le encanta ese juego, ¿yo? ¿Cuál juego antes de Doom causó mucha controversia y fue muy popular? Hasta ahí todo iba bien para mí, ¿no? Ay, profe. No, y me toca a mí. O a cualquiera Claro, del profe. grupo. O a Sí, cualquiera del profe, grupo. no va a sumerse. No jodas, entonces paila, perdí. ¿No la pudieron responder? No, a ver, Ivana, Paola. Bueno, Valentina, gracias, si Está quieres. Space War. Yo no Es que tomé no sé, hay apuntes. muchos Space Yo no Wars. tomé apuntes. No, es que antes de él había, pues, si vamos por historia, pues estaban los que comenzaron. Era Pac-Man, era los de... Está Pac-Man, está Tennisor, Sí, pero entonces no sé cuál de Pero todos sería. Doom es de los Ah, PCs. Tiene que ser de los que PCs. generó controversia. Sí, controversia. ¿Los PC? De los PCs. Yo no Sí. me gusta este juego, yo no quiero Es participar. Space War, ¿no? ¿Cuál? Dime. Space War. Space War. Nidia, ¿está en lo correcto? No, No es están Media Trans. equivocados. No vayan a decir el nombre, no digan el nombre. No, perdón, no es ese. Bueno, está bien, nos retiramos con dignidad. Ay, bueno. Ahora, el otro grupo. Necesito que un representante me elija uno de los muñequitos. A ver, yo le elijo entonces. Ponga la del LOLcito. ¿A este? Sí. Mencione un beneficio de los videojuegos. No, tan chimbo eso. Ah, bueno, sí. Dice que ayuda a la cognición de los niños a aprender más fácilmente y a la creatividad. Nidia, ¿está en lo correcto? Correcto. Listo. No. ¿Qué quieres? ¿X o circulito? X. Uy, ¿cómo le obedecieron? X y le pusieron circulito. Sí. Listo. Listo, otro representante del grupo de la profe.
Vamos, vamos, yo veré. Necesitamos una bolita. Verde, ¿Cuál elige? Super Mario. ¿A Mario? Minecraft también es chévere. Chao, Mario. ¿Cuál fue el nombre del primer videojuego? Ay, se lo tengo, papá. Se Hágale, llama hágale. Tenis Fortress. Es que mi inglés es mi inglés es Tenis. Tenis Tenis for two. Es Tenis Fortress, algo Hágale, así. hágale, nos lo ganamos, la bolita, la bolita. Gracias, Yuri. Yuri, siempre te pedí, siempre confié en ti. Sí, yo sé, profe, sí, yo sé. Representante del otro grupo. Un representante del otro grupo que no es el de la profe. Ya se dieron por vencidos, ganamos. Ganamos. Elijan un muñequito. Si quiere puede ser yo, ser otra vez, no importa. Pues es el único que está A participando. ver, entonces, pues sí, yo soy el único. Ponga el de Kirby. ¿Kirby? Uy, Kirby, pero hermano. ¿Qué es una tarjeta gráfica? Una tarjeta gráfica. Es que esa sí ya falla. ¿La puedo contestar yo? Es que pues exactamente no sé, es que es pues como la que ayuda como a la reproducción de, no sé, como exactamente de los juegos o de, no sé, las otras como No, tocaría. aplicaciones, ¿no? Un solo palito de la X. Angie, es baila. ¿está mal o está bien? No está Pues completo. no, no está completo. ¿No está Pero completo? bueno, estaba más No. o menos. Bueno, Listo, el grupo de la profe. ¿Cuál muñequito eligen? Elija A ver. China. Pac-Man. Pac-Man, sí. Aguanta. Pero se van por las más difíciles. ¿Qué universidad Oh, estudió sobre Oxford. efectos de los videojuegos? Oxford. Ah, sí. Oiga, pero saben Sí. que tienen que hacer Sí. el tricky, ¿no? O sea, no entiendo por qué eligen en desorden. Ah. tranquilo, No, tranquilo. Tú El tranquilo. grupo de Joseph, tú eres con el equipo. Ay, Pero celebramos. no, soy solo yo, usted ya lo dijo. Dile que es pase un miembro del equipo rojo, Pues sí, al menos, sí, que no no están sé, cualquiera. participando. porque no No, el participan. equipo rojo porque no están participando. Bueno, No, como el equipo siempre. rojo no tiene puntos en esta actividad. Bueno, entonces póngala del Minecraft. ¿La de Minecraft? Sí. Uy, viejo. ¿Cuántas unidades se vendieron del arcade Computer Space? Ese Joseph. Esa es fácil, es fácil. No, no me acuerdo. Creo que fueron 15.000, ¿no? No, Ah, no, 15.000 no. Bueno, el que sigue, que es el muñequito del lado. Bueno, ¿quieren a Link? Sí. Link de Legend of Zelda. ¿Cuál fue el primer rival de Atari? Timo, algo así se llamaba, no me acuerdo cómo se llama. En ¿No consola, estamos hablando de consola, ¿cierto? Sí, el primer rival de Atari. El que sacó el que le hizo competencia a Pong. ¿No fue Play? No, No, tiene como un nombre raro, ¿no? ¿No fue Nintendo? ¿Nintendo? ¿No ¿Nintendo? fue Nintendo? no. Sony, ¿no? Tuvo un ¿Comienza rival por antes T? de Nintendo. ¿Comienza por T o algo así? Sí, Sí, no me acuerdo. Hágale, por té. bueno. Ah, Yo voy a hacer. Bueno, yo soy del equipo rojo. Ah, Eso. entonces Juanita, dime. ¿Cuál muñequito? ¿Among House o el de Space